edición. Ya tenemos en enlace al doctor Andy Carrión Centeno. Él es abogado y experto en Derecho Penal, además de docente universitario sanmarquino. Así que le damos la bienvenida a Ánfora 2021 al doctor Carrión Centeno. Buenos días, Muy doctor buenos Carrión. días, Néstor. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Vamos conjuntamente con Miguel Ángel, doctor Carrión, vamos a primero a ver la decisión del juez el día de ayer con respecto a este pedido del fiscal de revocar la comparecencia por detención a la investigada Keiko Fujimori. Adelante, producción. Expuestos, tres partes resolutiva. Primero, se declara infundado el requerimiento del Ministerio Público de efecto de que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori Iguchi. Segundo, requiero a la señora Keiko Fujimori Iguchi el cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas impuestas mediante resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en el auto de vista número 81 de fecha 30 de abril del 2020, ya que de no hacerlo, se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público. Tercero, ordeno que la parte resolutiva de esta decisión sea transcrita en el módulo de decisiones judiciales, tal como lo ha dispuesto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, labor que encomendamos a la doctora Román, todo ello en el día y bajo responsabilidad. Tómese razón y hágase saber. Señor fiscal. Interponemos recurso de apelación, se fundamentará en el plazo de ley. La defensa. Estamos conforme con el extremo que declara infundada la revocatoria, no obstante manifestamos disconformidad respecto al apercibimiento que se le impone a mi patrocinada respecto a la comunicación de los señores, lo cual impugnaremos en el momento de oportunidad. Bueno, apelamos en este momento y vamos a fundamentar en la oportunidad correspondiente. Apelará del numeral 2. Solo del extremo inexacto del apercibimiento. Correcto. Por interpuestos los recursos de apelación se sustentarán dentro del plazo de ley bajo apercibimiento de ser declarado improcedentes. Concluye esta audiencia siendo las 17 horas con 13 minutos. Buenas tardes. Muy bien, eso ha sido lo que ocurrió ayer en el cuarto juzgado de investigación preparatoria. Doctor Carrión, para refrescar la memoria de nuestros televidentes, si nos puede señalar brevemente la investigación del lavado de activos de Keiko Fujimori y la situación en la que se encuentra en este momento el proceso, doctor Carrión. Con mucho gusto. Lo que sucede, al menos en este caso, no solamente con Keiko Fujimori, sino con el partido Fuerza Popular, es de que el día de hoy se encuentran incursos en una investigación que tiene como fuente el supuesto financiamiento que habría recibido por parte de Odebrecht. En base a ello, en base al recepción de esos dineros, habría la organización política Fuerza Popular, con Keiko Fujimori a la cabeza, cometido el supuesto delito de lavado de activos. Son estos hechos por los cuales al día de hoy vienen siendo investigados, y también debemos de recordar que la propia Keiko Fujimori, a raíz de esta precisa investigación, afrontó ya 2 prisiones preventivas previas.
¿no? Entonces, esto la hubiera colocado en una tercera prisión preventiva que, como hemos visto hace un momento, el juez ha rechazado y que al menos lo que resta de la investigación va a poder ella afrontar esta en libertad, a no ser que transgreda alguna de las reglas de comparecencia que el juez claramente ya ha delimitado el día de ayer. Correcto. ¿Y cuántos años ha pedido el fiscal para este tema de lavado de activos en proceso, doctor Carrión? Bueno, aquí no nos encontramos únicamente frente al delito de lavado de activos, sino también al de organización criminal. Y lo que ha hecho el fiscal dentro de la acusación que ya envió al juez y que en su oportunidad va a evaluar es proponer la pena de 30 años de pena privativa de libertad. Y no solamente para ella, sino también para los más cercanos colaboradores que, de acuerdo a la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía, habrían estado incursos dentro de este organigrama, dentro de esta organización criminal, para lavar dineros provenientes de un origen ilícito. Estamos hablando de 30 años, no solamente para ella, sino también para algunos de sus cercanos colaboradores. Muy bien, vamos a compartir con Miguel Ángel también la entrevista, doctor Carrión. Miguel Ángel, adelante. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué implica para el juzgado, para la investigación que realiza el Ministerio Público, el hecho de que Keiko Sofía Fujimori lidere una organización criminal? O sea, ¿cuál es la dimensión que significa este proceso penal que está afrontando Keiko Sofía Fujimori? Bueno, esto es un proceso en realidad muy delicado, el que está afrontando la presidenta del partido. Y la imputación por organización criminal se le realiza en el sentido de que ella habría dirigido toda esta enmaraña, estructura de recepción de dineros, no solamente por parte de Odebrecht, sino también de algunas empresas. Recordemos de que también aquí el propio fiscal mencionó, no solamente en sus disposiciones, sino también en algunas entrevistas, que había recepcionado dinero de empresarios peruanos, como Dionisio Romero, por ejemplo. Entonces, aquí nos encontramos frente a una líder, no solamente del partido, según la fiscalía, sino una líder de toda esta organización criminal que habría dirigido esta estructura para que se recepcionen dineros obtenidos de manera ilícita. Y esto naturalmente es una imputación muy seria, atendiendo a de que ya la organización criminal de por sí constituye dentro del Código Penal uno de los delitos más graves, aunado a ello el de lavado de activos, con lo cual yo creo que las imputaciones que al día de hoy está afrontando ya en la acusación son imputaciones muy serias y que ya en el transcurso de la etapa del control de la acusación y también del juicio, y con una sentencia se podrá saber a ciencia cierta si el punto principal de la imputación, es decir, la recepción de dineros por parte, en este caso, de empresa extranjera y de algunas empresas peruanas, puede constituir el delito de lavado de activos. Esta, por supuesto, es una acusación sumamente grave, muy seria, y por eso es que podría decirse que Keiko Sofía Fujimori está dando dura batalla para, en todo caso, ser beneficiada con los votos que está peleando en mesa para asumir la presidencia de la República, porque eso significa que ganaría un tiempo de inmunidad. En efecto, el hecho de que ella hubiera ganado las elecciones, aunque aún, como ustedes saben, falta la proclama oficial de quién es el presidente del Perú, a pesar de que ya tenemos el conteo de la OMP al 100%, hubiera implicado que de ser presidenta se suspendan todos los procesos que ella afronta durante la etapa de 5 años, precisamente el ejercicio de la presidencia. Es por ello que incluso algunos especialistas ya han mencionado que digamos, la lucha por la presidencia efectivamente tendría relación con más bien una sustracción de las investigaciones que ella afrontaría, porque por esta prerrogativa podría tranquilamente durante 5 años no tener ningún tipo de investigación en curso, o las que tuviera que se suspendan hasta que ella deje de ejercer la presidencia. Así es que eso también tenemos que tomar en cuenta dentro de toda esta ecuación de diversos factores en las que están en curso sus investigaciones, su postulación a la presidencia y la proclamación a la que estamos esperando del nuevo o de la nueva presidenta.
¿Hay algunos casos adicionales que esté afrontando también el Ministerio Público y en el Poder Judicial que tengan más o menos la misma magnitud? Por ahora no. Digamos, el caso principal que está afrontando tanto el partido Fuerza Popular como sus miembros y también la lideresa Keiko Fujimori es este el proceso principal que están afrontando y el más mediático, por tanto, ¿no? También recordemos de que el fiscal quien está al frente de toda esta investigación es el fiscal Domingo Pérez, un fiscal muy vehemente, al mismo tiempo minucioso con las labores de investigación, y yo creo que al menos desde la perspectiva fiscal, este caso para ellos es un caso sólido. Pero, como les comenté hace un momento, yo creo que la dilucidación de fondo, acompañado también a lo que se está discutiendo en el caso de Ollanta y de Nadine y del partido político que ellos dirigen, es de si los financiamientos que han recibido por parte de algunas empresas pueden ser solamente un financiamiento ilegal, ilícito de un partido político, o en su defecto, más bien podrían constituir un delito de lavado de activos. Adelante, Néstor. Sí, yo quería la precisión, doctor Carrión, de cuánto vaya del proceso, en este caso no solamente de lavado de activos, como señala para la implicada Keiko Fujimori, cuánto va del proceso para que ya se dé la sentencia final con respecto a este tema, doctor Carrión. Al día de hoy nos encontramos ya con la etapa de investigación preparatoria culminada, formalmente cerrada. Lo que viene ahora es la etapa intermedia, que es el control de acusación. Es la etapa en la que justo acaba de culminar del otro caso de Ollanta Humala y de Nadine, también con los financiamientos de su propio partido. Atendiendo a esta etapa y por la gravedad de los hechos y digamos, el número de imputados en este caso, podríamos estar hablando de que esta etapa intermedia, es decir, del control de acusación, podría durar entre un año a año y medio, por lo menos, que es el mismo tiempo que ha durado también en el caso de Ollanta Humala. Y luego de ello, si es que el juez ve por conveniente de que existen suficientes elementos, suficientes indicios que puedan sustentar un enjuiciamiento de estos hechos, pues entonces pasaríamos ya a la etapa del juicio. Y ahí podríamos también estar hablando de un plazo similar o quizás mayor, cercano al de 2 años, dentro del cual ya podría obtenerse una sentencia o absolutoria o una sentencia condenatoria. Con lo cual, digamos, contando del día de hoy a la eventual sentencia que se podría emitir, estaríamos hablando prácticamente de 4 a 5 años. Así es que no es tan rápido como uno puede creer el avance que se están dando en estos casos, más aún si es un caso complejo, existen múltiples imputados, además de que los hechos también son hechos complejos por dilucidar. Claro. Eso significa, Miguel Ángel. Sí, una pregunta, disculpa, Néstor, sino para seguir la idea. Esto, por ejemplo, también implica que el partido sería, por ejemplo, sancionado y tendría que ser retirado, por ejemplo, del padrón de partidos. Ya hubo un pedido, recordemos, para que se suspenda al partido Fuerza Popular. Es más, se dio el año pasado a puertas ya de las elecciones presidenciales. Esto el juez lo rechazó. Lo que hizo el fiscal fue pedirlo adelantadamente como una medida cautelar. El fiscal arguyó en ese entonces de que el partido estaba siendo usado aún para también cometer o seguir cometiendo el delito de lavado de activos y que por tanto era una entidad peligrosa. Lo que hizo el juez en su momento es desestimar esta petición y manifestar de que había un ejercicio legítimo del derecho político de elegir y ser elegidos y que eso necesariamente se tenía que realizar a través de la existencia del partido político y que tampoco había advertido la peligrosidad que el fiscal arguyó en su momento. Así es que del día de hoy a la sentencia condenatoria, igual el partido político puede seguir funcionando. No habría ya otro pedido similar porque el juez ya evaluó esta posibilidad y la peligrosidad de la empresa. Lo que sí puede suceder es de que se emita una sentencia condenatoria y que producto de esa sentencia condenatoria, por ejemplo, el propio juez pueda suspender el ejercicio del propio partido político. Eso es una posibilidad en atención ya, pero
no a una sospecha en una etapa de investigación, sino ya más bien en razón de una sentencia condenatoria. Y dentro de las consecuencias accesorias del delito es perfectamente posible o suspender, o digamos momentáneamente, o suspender también de por vida el funcionamiento de esta entidad como es el partido político Fuerza Popular. De manera, doctor, que la sentencia no solamente puede afectar a la persona natural, sino también en este caso a la persona jurídica. Eso me lleva justo a la pregunta previa de Miguel Ángel, a formular la siguiente interrogante. Y esto a futuro, porque la Constitución señala que las personas pueden postular a cualquier cargo sin ninguna limitación, pero estando en este escenario, doctor, de una persona investigada como Keiko Fujimori y que además es candidata al cargo más importante de representación en nuestro país, como es la presidencia de la República, ¿qué hacer a futuro para que se evite esta situación o eso pasa por modificación constitucional, que entiendo que por ahí está la ruta, pero usted que es el experto, ¿cuál es la apreciación y lo que tendría que hacerse a futuro para evitar que personas implicadas en estos casos tan delicados y graves puedan estar postulando, no necesariamente para servir a la sociedad, sino para protegerse, que es lo que todo el mundo, y lo dice las encuestas con respecto a Keiko Fujimori? De acuerdo a nuestra Constitución, todos tenemos el derecho a presumirnos inocentes, ¿no? La presunción de inocencia es un principio básico que está enmarcado dentro de los derechos constitucionales de todas las personas. Y es por eso que al día de hoy no se enerva esa presunción de inocencia, sino hasta que uno tiene una condena o sentencia condenatoria firme. Eso es lo que establece la Constitución. Así es que cualquier persona que, por ejemplo, esté investigada en una investigación fiscal, tiene, por ejercicio de la presunción de inocencia, el derecho a postular a un cargo público o de elección popular, como el de congresista o incluso el de presidente de la República. Pero recordemos de que también hace poco ha habido una modificación constitucional prohibiendo que postulen algún cargo de confianza o de elección popular aquellos que tengan una sentencia condenatoria en primera instancia. Así es que esta modificación constitucional ya no implica de que uno tenga que ser condenado firmemente en una segunda instancia, sino que bastaría para impedir el ejercicio de un cargo de elección popular que uno tenga una sentencia condenatoria de primera instancia. Es por ese el motivo por el cual también en el otro caso de Vladimir Cerrón no pudo postular como vicepresidente en esa plancha presidencial. Entonces, ese es el impedimento que al día de hoy tenemos. Impedir también que alguna persona con algún tipo de investigación fiscal postule algún puesto público tendría o implicaría ya en este caso una reforma constitucional, ¿no? Porque la Constitución, como les comenté, como principio básico, maneja la idea de que aquí todos nos presumimos inocentes hasta que no existe una sentencia en nuestra contra. Y eso ha hecho precisamente Keiko Fujimori uso de ese derecho en atención a que su investigación aún ni siquiera se encuentra en una etapa de juicio oral, sino únicamente con una investigación preparatoria culminada. Correcto. Y en el caso de Nadine Heredia y de Ollanta Humala, ¿cuál es la situación? Al parecer, de lo que hemos escuchado, doctor Carrión, el proceso de ellos está más avanzado que el de Keiko Fujimori, ¿eso es correcto? Es correcto. El proceso que afrontan tanto Nadine Heredia como Ollanta Humala se encuentra dentro de la etapa intermedia culminada, ¿ok? Es decir, que lo único que ellos ahora están esperando es de que se instale el juicio oral. Eso es lo que ahora quepa en la etapa del juicio oral, y si es que hablamos comparativamente con el caso de Keiko, ellos se encuentran en una etapa posterior, ¿no? Así es, una etapa adelantada, que es la etapa ya intermedia culminada. Y en el caso de Vladimir Cerrón,
doctor, que también es otro de los casos y en la que también se habla de una organización delictiva. ¿Cuál es la situación de él y cuál es la implicancia futura que puede tener estos indicios nuevos que están apareciendo en investigaciones en Junín, en la región Junín? Lo que tenemos ahora, por ejemplo, y que entiendo que pronto se va a dilucidar, es una sentencia de habeas corpus que le ha favorecido y que ha anulado la sentencia de primera y de segunda instancia que se le impuso en su oportunidad por el delito de negociación incompatible. Así es que el estatus que tiene al día de hoy es un estatus de persona a la que se presume su inocencia, ya no tiene ningún tipo de sentencia condenatoria. Este habeas corpus se va a ver, entiendo, la próxima semana en la misma corte de Huancavelica, donde se decidió en primera instancia, y esperemos a ver cuáles van a ser los resultados. Y por otro lado, entiendo que usted se refiere a los audios, a todo ello que ha ido surgiendo a raíz de una investigación fiscal en la que se realizaron interceptaciones telefónicas. Pues ahí lo que uno ve es de que había un tráfico de brevetes y de licencias de conducir dentro de una dirección específica, ¿verdad? Que es la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y que es así también como se inició esta investigación por algunas denuncias que habían realizado los usuarios de esta dirección regional. Pero lo que también se ha advertido a raíz de esas escuchas es de que habría habido cierta coordinación durante la campaña, pero por ahora, al menos quienes han sido identificados son personas que no necesariamente han tenido un rol de funcionarios públicos. Algunos sí, pero no otros, con lo cual habría que esperar aún ver cuál va a ser el alcance, pero al menos como la Fiscalía misma lo ha sostenido, esta investigación y estas escuchas se concentraron dentro de esta dirección específica de transportes por estos tráficos de licencias que se estaban dando ya durante algún tiempo y que no necesariamente abarcan esta gestión, sino también gestiones pasadas, y que eso motivó a que la Fiscalía pueda investigar estos hechos. Muy bien, excelente, muy claro y didáctico. ¿Algo que quede en agenda, Miguel Ángel? No, creo que es correcto los casos que están judicializados. Es importante conocerlos para el esclarecimiento también del panorama político. Creo que es sumamente importante. Además, siempre hemos manifestado que la lucha contra la corrupción debe ser una lucha sin cuartel y que en ese sentido también el Ministerio Público y el Poder Judicial deben actuar con absoluta autonomía. De modo que es lamentable, por supuesto, que nuestros presidentes o candidatos se encuentren incursos en una situación tan seria, como por ejemplo el caso de Alejandro Toledo. Y yo no sé si el doctor Carrión tiene alguna referencia. ¿Cuándo traen a Toledo? Bueno, este es un tema ya, digamos, incluso que tiene que ver con relaciones internacionales, porque al menos desde nuestro ordenamiento nacional, nuestra Corte Suprema, digamos, ya resolvió, declarando fundado el pedido de la Fiscalía para extraditar a Alejandro Toledo. Lo que ahora está pendiente únicamente es la resolución por parte de un juez en Estados Unidos. Es decir, al menos ya ahora mismo en nuestra cancha no está en cancha de las autoridades norteamericanas, en este caso específicamente en las manos de un juez norteamericano, decidir cuándo y si o no otorga esta extradición. Así es que en este caso nosotros mismos no podemos predecir cuál va a ser el tiempo que le va a tomar, porque ellos tienen sus propios plazos, pero entendemos de que si no han reaccionado de manera inmediata y no lo han hecho hasta ahora, tendría quizás ciertas dudas el juez de otorgar esta extradición, porque vemos de que hay casos paradigmáticos en los cuales sí las autoridades norteamericanas conceden la extradición de manera inmediata cuando los delitos son flagrantes. Veamos cómo resuelven este caso, pero como les comento, ya no está en nuestra cancha, esto está en la cancha de las autoridades norteamericanas, y veamos cómo resuelve el juez y esperemos que pueda resolverlo también de una manera aún más célere. Muy bien, queda tarea entonces para la casa, doctor Carrión, averiguar los plazos que maneja la justicia norteamericana con respecto a este pedido de extradición, pero lo ideal sería evitar que salgan
estos personajes que están investigados por serios casos de corrupción salgan del país, para evitar el caso Inostroza. Es otro de los casos también importantes que se tienen que ver en un proceso en la que creo que lo más importante sería evitar que salgan estos personajes cuestionados y inmersos en el tema de la corrupción. Hay mucho por hacer todavía en el tema de corrupción, doctor Carrión. Muchísimo por hacer. Es más, esperemos de que el gobierno que ya asuma esta presidencia pueda realizar las reformas necesarias, sobre todo en el ámbito preventivo, ¿no? Porque recordemos de que el derecho penal ya reacciona una vez que se ha producido el delito. Quizás la implementación de programas de prevención, de programas de cumplimiento dentro de las propias instituciones públicas y también privadas pueda aportar un poco en ese sentido. Yo estoy firmemente convencido de que ese es el camino y por ahora queda esperar al menos la proclamación oficial para que ya él o la presidenta puedan ir adelantando cuáles van a ser las medidas concretas que van a adoptar respecto a este punto y así ir incluso adelantando quiénes van a ser los especialistas que van a ir tomando las riendas en este asunto tan serio como es la prevención y la lucha contra la corrupción. Correcto. Esos son los temas entonces pendientes para la próxima entrevista, doctor Carrión. Muchas gracias por ese tema. Con mucho gusto. Y San Marcos tiene mucho que aportar con el doctor Aníbal Torres, que está en el caso de asesor de Pedro Castillo. Creo que es un aporte muy importante para estos temas preventivos, como usted bien señala. Muchas gracias, doctor. Vamos a volver a conversar. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Establecida. Gracias. El doctor Andy Carrión es abogado, experto en Derecho Penal, docente universitario y sanmarquino.